respiratorio, es decir, puede haber depresión respiratoria, depresión cardíaca, parálisis del funcionamiento cardíaco, parálisis del funcionamiento respiratorio, de origen central. ¿Sí? De origen central. Sabemos dónde están ubicados los centros vasomotor y cardiorrespiratorios, ¿verdad? ¿Y a qué puede llegar la sobredosificación o una reacción idiosincrática por administración de un fármaco estimulante? Puede llegar a producir convulsiones. Sabemos que es una convulsión, ¿cierto? Sí. Sabemos que es una convulsión. ¿Qué será una convulsión? Es cuando se ve afectado el sistema nervioso. Pero también el sistema nervioso se ve afectado, por ejemplo, si hay una ruptura de un vaso y hay comúnmente lo que conocemos como ACV. Es una sobreestimulación. Entonces es importante que sepamos las definiciones y las vamos a ir diciendo poco a poco. Los depresores, además los clasificamos en no selectivos y selectivos. Dentro de los no selectivos tenemos los anestésicos generales, que son los fármacos que vamos a tratar fundamentalmente en la clase de hoy. Y dentro de los selectivos tenemos aquellos fármacos hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, analgésicos opioides, producen analgesia y analgésicos antipiréticos. Cada uno de esos grupos, cada una de esas acciones farmacológicas tiene una definición, así como tiene una definición que es un fármaco anestésico general, que es anestesia general. ¿Sí? Y los fármacos estimulantes los clasificamos en corticales, vulvares y medulares. Corticales que, como la cafeína, la teobromina o la teofilina, actúan a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Específicamente, más o menos específicamente. Los vulvares en el bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio, y los medulares, pues, en la médula espinal. Teobromina, teofilina y cafeína son estimulantes corticales. Hay que írselo aprendiendo. Teobromina, teofilina y cafeína. Estimulantes vulvares, el doxoprano, por ejemplo. ¿Sí? Y estimulantes medulares, una sustancia que ya se utiliza muy poco, la estricnina. Por no decir que no se utiliza, salvo algunos intentos de reavivar su uso terapéutico que ha habido más o menos recientemente. Entonces vamos a tratar de aprendernos esa clasificación y siguen las clasificaciones. ¿Cómo clasificamos entonces los anestésicos generales? ¿Sí? Fíjense que comenzamos con los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Me voy a devolver un poquito, depresores y estimulantes. ¿Sí? Tenemos que clasificar los estimulantes corticales, vulvares, medulares. Tenemos que clasificar los depresores en no selectivos y selectivos. ¿Sí? Y saber qué grupos están dentro de los selectivos y qué fármacos pertenecen al grupo de los no selectivos, los anestésicos generales fundamentalmente. ¿Qué es anestesia general? ¿Qué es anestesia general? Fármacos anestésicos generales. ¿Qué será anestesia general? ¿Qué se les ocurre? Alguien que haya visto un paciente que esté anestesiado, se duerme. Y si le haces algún estímulo con una aguja, con electricidad, ¿se despertará? No se despierta, entonces no está dormido, hay inconsciencia. ¿Sí? ¿Qué es anestesia general? Es un estado de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por pérdida de la conciencia, pérdida de la actividad motora, pérdida de la sensibilidad y de respuestas reflejas. Eso es anestesia general. ¿Sí? No está dormido. ¿Sí? No está dormido. Entonces, un fármaco
que es un anestésico general es aquel que produce el estado de anestesia general. ¿Cómo se clasifican los anestésicos generales? En fijo o inyectable y anestésicos generales inhalados por la vía de administración que se utiliza. ¿Sí? Atendiendo a la vía de administración que se emplea, entonces los anestésicos generales se clasifican en fijos o inyectables si se administran vía endovenosa, y si se administran por vía respiratoria, entonces hablaremos de anestésicos generales inhalados o por inhalación. Dentro de los principales grupos de anestésicos fijos o inyectables tenemos los barbitúricos, las ciclohexaminas y el propofol, y combinaciones que podremos mencionar como de neuroleptoanalgesia. Ya más adelante, quizás en la segunda clase, nos referiremos un poco más profundamente a eso. Los barbitúricos, entonces, ejemplos de barbitúricos de acción corta, porque se clasifican de acción corta, de acción larga, de acción intermedia, por el tiempo en que dura su efecto anestésico general. ¿Sí? Entonces, pentobarbital, tiopental, tiamilal, metaexcital o metoexcital, como lo quieran nombrar, dentro de las ciclohexaminas, la ketamina y la tiletamina, y el propofol, que no tiene ningún grupo en un único representante. Y dentro de los anestésicos inhalados o por inhalación, el éter dietílico, que casi no se utiliza o no se utiliza como anestésico general ya, solamente en procedimientos experimentales, el óxido nitroso, que se utiliza como vehículo por su poca potencia como anestésico general, y los compuestos halogenados, que son los que actualmente se emplean, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el isoflorano, el alotano y el metoxiflorano. Entonces, todos estos nombres ustedes tienen que irselos aprendiendo y ubicarlos en dónde están, ¿sí? Porque yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es el tiopental? Y me tiene que dar una definición completa de qué es el tiopental. ¿Sí? El tiopental es un depresor del sistema nervioso central, no selectivo, anestésico general fijo. ¿Sí? Esa sería una definición básica de lo que es el tiopental. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? Familia de los barbitúricos. Y que pertenece a los barbitúricos, correcto. ¿Sí? Que pertenece a los barbitúricos. Ya veremos algunas características cinéticas, por ejemplo, del tiopental y del pentobarbital, que los diferencian, ¿no? Algunas características cinéticas de la ketamina y de la tiletamina. Cuando yo hablo de cinética, ¿sabéis a qué me estoy refiriendo? Sí, ¿a qué? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación, correcto. Correcto. Bien, entonces estamos claros en de qué va el tema y en qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué los anestésicos generales? Lo voy a devolver otra vez. ¿Por qué los anestésicos generales son depresores del sistema nervioso central? Y se menciona que son no selectivos, porque dependiendo de la dosis que se administre, puede pasarse por todos estos estadios de depresión del sistema nervioso central. Cada uno de estos que están acá es un estadio, un momento de depresión del sistema nervioso central, que depende de la dosis. ¿Sí? Entonces, primero nos tranquilizaremos, después habrá una sedación, después habrá hipnosis y finalmente llegaremos al estado de anestesia general. ¿Sí? ¿Qué es un estado de tranquilización? ¿A quién se le ocurre responder qué es un estado de tranquilización? Allá, la muchacha que está de lentes rosadas. ¿Qué será un estado de tranquilización? En humanos se utiliza mucho el alprán como tranquilizante. Hay mucha gente que lo bebe. Ajá, ¿qué será eso de tranquilización? Baja un poquito su actividad, sí, haciéndose indiferente aquí. A estímulos. A estímulos del medio ambiente, se hace indiferente al medio ambiente. Entonces un paciente que está tranquilizado, ¿sí? Escucha a un perro que está ladrando y no le presta atención. En cambio, si está hiperestimulado, ladra el perro, cae una taza, ya sale ladrando, se prepara para atacar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces,
A eso se refieren los estados de depresión y de estimulación. Entonces, un estado de tranquilización, vamos a definirlo, la definición la tengo más adelante, pero la voy a definir desde ya, es un estado de indiferencia al medio ambiente. ¿Qué es un estado de sedación? Imagínense un poco más allá de tranquilización, o quizá bastante más allá. ¿Y cómo definiríamos un estado de sedación? Inhibición de la conciencia todavía no. Inhibición de la conciencia comienza aquí y sigue acá, ¿sí? Pero aquí todavía no hay inhibición total de la conciencia. Podríamos hablar de un estado de obnubilación de la conciencia, sí. ¿Sí? De obnubilación de la conciencia. Ajá. Sedación. ¿Qué se le ocurre decir como sedación? El estado no, el sistema locomotor más tranquilo. El sistema locomotor Reducción más tranquilo. De la actividad física. ¿Cómo? Hay disminución de la actividad física. Y para definirlo más concretamente, podríamos decir que hay obnubilación de la conciencia. Cuando digo que hay obnubilación de la conciencia, tengo que tomar como ejemplo un caso de humano, ¿sí? Si hay obnubilación de la conciencia, te ponen a sacar una cuenta, 3 por 5, 3 por 5, tengo que multiplicar 3 por 5, ¿cómo era 3 por 5? 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15. Hay procesos mentales lentos, ¿sí? Hay procesos mentales lentos. Entonces, si hay, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de un perro de defensa y hay obnubilación de la conciencia porque está sedado, ¿sí? No va a ejercer su función protectora. No va a responder él mentalmente adecuadamente en el entrenamiento que tiene para ser un perro de defensa. Letargo, sí, letargia es eso. Letargia es una disminución de la actividad del sistema nervioso central que lleva a que los procesos mentales sean más lentos y hay tendencia al sueño. En algunos casos, con los sedantes se produce tendencia al sueño. ¿Sí? Se produce tendencia al sueño. No sueño, no llega a ser un hipnótico, el paciente no se duerme, ya vamos a ver qué es hipnosis. Y además, con los sedantes puede haber trastornos de los movimientos finos fundamentalmente, aunque también de los movimientos gruesos. ¿Cómo se evidencia eso? Porque el animal va caminando, por ejemplo, ¿sí? Se le enredan las patas, es imposible, se tropieza con algo, ¿sí? No hay coordinación. Entonces a eso se refiere el estado de sedación, obnubilación de la conciencia. ¿Sí? Y puede haber trastornos de los movimientos finos y gruesos. Es un estado de depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Algunos sedantes, como la silacina, producen incluso depresión respiratoria. Algunos sedantes, como la silacina, ¿sí? Pueden producir depresión respiratoria. Hipnosis. ¿Qué será hipnosis? Está hipnotizado. Está hipnotizado. ¿Qué será hipnosis? Pérdida de la conciencia. Pérdida de la conciencia, sí, hay pérdida de la conciencia. ¿Qué más? ¿Cómo más definirías hipnosis? ¿Cómo? Es un estado parecido al sueño natural o semejante al sueño natural, donde hay pérdida de la conciencia, pero no de las sensaciones dolorosas para percibir el dolor, ¿sí? ¿Por qué parecido al sueño natural? Porque cuando se administran estos fármacos hipnóticos, entonces la actividad eléctrica del encéfalo es parecida a la que se produce durante el sueño natural, ¿sí? Por eso se define así, un estado de depresión del sistema nervioso central parecido al sueño natural, donde hay pérdida de la conciencia, no de la respuesta a estímulos dolorosos. Por eso al principio le decía que si se le llamaba, se podía despertar, ¿sí? ¿En estado de hipnosis se puede? En estado de hipnosis, sí señor, en estado de hipnosis. Dependiendo por supuesto de la intensidad del estímulo, ¿sí? Todo eso es relativo. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este tema es que las respuestas que vamos a ver, dependiendo del estímulo, las respuestas que vamos a ver son cuantales, no son graduales, son cuantales. ¿Qué es una respuesta cuantal? A ver por allá, atrás, cuantal, allá, la última muchacha que está por allá, cuantal. ¿Qué es una respuesta cuantal?
Aquí, la que estaba de frente allí del ente. Ajá. ¿Qué será una respuesta cuantal? Debió ser objeto de examen ahora, por la profesora Alejandra. Cuantal, no. No es, al contrario, no es cuantitativa. La respuesta cuantitativa sería la gradual, ¿no? Bien. ¿Qué será una respuesta cuantal? ¿Qué será una respuesta gradual? ¿Quién me da un ejemplo de respuesta farmacológica gradual? ¿Quién me da un ejemplo de respuesta farmacológica cuantal? Respuesta farmacológica cuantal. En la cuanta el efecto inmediato. ¿Quién me habla? Ajá. El efecto inmediato. El efecto es inmediato, no. Si aquí en estos fármacos comenzáis a administrar, por ejemplo, pentobarbital y endovenosa, y en 15 segundos ya el perro puede estar anestesiado. ¿Qué es una respuesta gradual y qué es una respuesta cuantal? Porque la gradual va por grado. Va por grado. ¿Y a qué se refiere eso de grado? Que si yo te digo, por ejemplo, presión arterial, ¿eso será una respuesta gradual o será una respuesta cuantal? Gradual no puede ser, porque, como le digo, la graba por grado. Es una respuesta gradual, la presión arterial. ¿Por qué? En todas las respuestas graduales hay una escala de medición. Eso es básico para ubicar. ¿Sí? Hay una escala de medición. Entonces, la presión arterial la medimos en cómo? ¿La medimos en cómo? Milímetros de mercurio. Ajá. Otra respuesta, otra respuesta gradual. Que tenga una escala de medición. ¿Ah? Temperatura. La fiebre no, la fiebre es la respuesta clínica, pero ¿cómo medimos la fiebre? A la respiración. Respiraciones o aspiraciones por minuto. La temperatura, grados centígrados. La tensión arterial la acabamos de decir, milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, eso es una respuesta gradual. Hay una escala de medición. ¿Sí? En cambio, en la respuesta cuantal, que son todas estas, no podemos decir, el perro está 20% sedado. No. Sino que fíjense, yo he ido nombrando signos clínicos que más o menos nos ubican en el grado de depresión del sistema nervioso central. ¿Sí? Más o menos nos ubican en el grado de depresión del sistema nervioso central. Entonces, hay una serie de signos clínicos y síntomas que nosotros vamos valorando para ubicar al paciente en determinado estado de depresión del sistema nervioso central. Bien, ¿todo comprendido hasta ahí? Ahora me van a ayudar. ¿Por qué fue que yo dije lo de la respuesta gradual y cuantal? No sé por qué lo... Porque decía que la hipnosis tenía respuestas cuantales. ¿La cual? La hipnosis es una respuesta cuantal, ¿sí? Ajá, porque él me preguntó, por aquí me preguntaron que si se dormía, si no, entonces yo le dije la respuesta de dependiendo de la intensidad del estímulo. Ok. Ajá. ¿Qué le pasó? Se apagó aquí. Listo. What? ¿Estás llamado? ¿Estamos lejísimos? Son unos poquitos, estamos lejísimos. Si no nos da tiempo, no se preocupen. Estudian ustedes solos. Bien, ajá. Bien, entonces la hipnosis ya habíamos mencionado que era un estado parecido al sueño natural y llegamos a la definición de anestésico general, ¿verdad? De anestesia general, ¿cierto? Dijimos que era anestesia general, ¿sí o no? Sí, ¿qué es anestesia general? ¿Alguien que lo repita, por favor? ¿Dónde? Allá, ajá. El estado de depresión del sistema nervioso central se caracteriza por la pérdida de la conciencia. Ok, pérdida de las conciencias, de la actividad motora, de la sensibilidad y la ausencia de actividad refleja. Todo eso implica el estado de anestesia general. ¿Sí? Y como estamos en esas definiciones, entonces voy a mencionar la definición de qué es una convulsión. Una convulsión es un estado de excitación del sistema nervioso central que se caracteriza por contracciones
involuntarias y descoordinadas de la musculatura estriada, ¿sí? De la musculatura estriada. Entonces, un animal que está convulsionando está contrayendo y relajando los miembros. Se contraen y se estiran diversas masas musculares. En ese estado de convulsión también hay arritmias cardíacas y respiratorias. También hay arritmias cardíacas y respiratorias. Y se clasifican fundamentalmente las convulsiones en tónicas, cuando hay predominio de la contracción de los músculos extensores. Entonces está rígido el animal, ¿sí? En algunos casos se arquea, en el caso del perro, se contraen los músculos dorsales y se adopta una disposición, no tengo marcador, ¿verdad? Y se adopta una disposición donde el dorso se arquea así, y esa posición se llama opistótono. Puede llegar a ese extremo, opistótono, ¿sí? Puede llegar a ese extremo. Esas son las convulsiones tónicas. ¿Quién produce las convulsiones tónicas? Una sustancia que ya no se utiliza, la estricnina. Ya no se utiliza. Se utilizó inicialmente como estimulante del apetito y después en las campañas antirrábicas, cuando se hacían campañas antirrábicas acá, ¿sí? Donde se mataban los perros, ¿no? Entonces se hacían las campañas de vacunación en el día, y en la noche, en la misma zona donde en el día se hacía la campaña de vacunación, se dejaban las cápsulas de estricnina para matar a los perros callejeros, porque se correlacionaban directamente con la incidencia de rabia en el humano. Hasta ahora eso sigue siendo así, no que se matan los perros, sino que la incidencia de rabia sigue estando correlacionada con la rabia humana, con la rabia en los perros, no en los gatos, no la rata tampoco se considera portador de rabia. Entonces, opistótono, ¿no? Convulsiones tónicas. Convulsiones clónicas, aquellas donde está constantemente el paciente estirando y contrayendo sus miembros. Clónicas, con C con L, perdón, C-L-O, ¿no? Clónicas. ¿No hay un marcador por aquí? No. Ninguno tiene. Y las convulsiones tónico-clónicas, donde se alternan episodios, momentos de contracción completa con momentos de estiramiento y contracción, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de convulsiones: las convulsiones tónicas, las convulsiones tónico-clónicas y las convulsiones clónicas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna pregunta por allá? ¿No? ¿Eso no qué es? ¿Vamos? Ah, bueno. No, lo vamos a ver más en profundidad. Un analgésico es un depresor del sistema nervioso central. O puede ser un depresor del sistema nervioso central porque podemos producir analgesia no por acción sobre el sistema nervioso central, sino por acción sobre el sistema nervioso periférico. Hablamos en ese caso de los anestésicos locales, ¿sí? Pero un analgésico es un depresor del sistema nervioso central que disminuye o produce, abolición total de la percepción de los estímulos dolorosos. Y los opioides son de los principales fármacos analgésicos. ¿Sí? Morfina, por ejemplo. ¿Sí? La morfina. En cambio, dentro de los analgésicos antipiréticos, y aquí les asignamos dos funciones, vamos a ver qué tienen más. Pueden producir analgesia por acción central también, pero no pertenecen a los opioides. Es un grupo muy conocido, por ejemplo, donde está el diclofenac sódico, el ibuprofeno, ¿cuál más? El meloxicam, la fenilbutazona, que son antiinflamatorios no esteroideos, AINES. ¿Sí? Todos esos tenemos que irlos aprendiendo. ¿Aclarada la duda? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta aquí?
Clasificación de los anestésicos generales, fijos, inyectables, por qué se denominan fijos, por qué se denominan inhalados, ya sabemos qué es anestesia general. ¿Sí? De aquí, cuáles son los que más se utilizan en este momento, los compuestos halogenados. Y acá los diferentes grupos que tenemos, el pentobarbital ya no, prácticamente no se utiliza, pues se utiliza sobre todo el tiopental todavía. ¿Sí? Y dentro de las ciclohexaminas, la ketamina y la tiletamina sí, y también el propofol. ¿Por qué se denominan fijos? Porque se administran por vías endovenosas. Porque se administran por vías endovenosas. Cuando se va a hacer inducción de anestesia general, puede utilizarse otra vía de administración. No es lo más recomendable ni lo más frecuente, pero pudiera utilizarse otra vía de administración. Pero lo ideal es administrarlo siempre por vía endovenosa. Ya vamos a ver por qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Ajá. Entonces, hemos hablado de todas estas definiciones, ¿verdad? Tranquilización, sedación, hipnosis, anestesia general, y después de la anestesia general entonces podemos llegar a la muerte. Los anestésicos generales, como les estaba mencionando hace ya un rato, y se definen así, como depresores no selectivos, porque dependiendo de la dosis, a medida que aumenta la dosis, entonces se puede pasar por todos estos estadios de depresión del sistema nervioso central, llegando hasta el grado de parálisis vulvar, donde hay parálisis respiratoria, y del centro cardiovascular, y ahí lo más probable es que se produzca la muerte del animal. Como con todo fármaco, a medida que aumentamos la dosis, y esto forma parte del uso racional de medicamentos, ¿sí? ¿Vamos a aumentar la dosis, sí o no? Si la vamos a aumentar, tiene que ser bajo una justificación terapéutica buena. Estoy utilizando un fármaco que es de amplio o de estrecho margen de seguridad. ¿Sí? Todo eso debo irlo tomando en cuenta. ¿Sí? Definición de uso racional de medicamentos. Hay que administrar los medicamentos bajo un razonamiento, ¿sí? Farmacológico, clínico, atendiendo a las necesidades del paciente. Entonces, cuando aumentamos la dosis, disminuimos el margen de seguridad. A medida que aumentamos la dosis, disminuimos el margen de seguridad. Eso es para todos los medicamentos. No es lo mismo utilizar un tiopental que tiene estrecho margen de seguridad. No puedo jugar yo mucho con la dosis. 30 miligramos por kilo, 30 miligramos por kilo. Voy a utilizar de otro grupo de fármacos, amoxicilina. Hay un amplio margen de seguridad. Puedo llevar de 250 miligramos por kilo a 400 miligramos por kilo y no hay problema. Hay un amplio margen de seguridad. Con estos no. Con estos no puedo jugar así con la dosis. ¿Sí? Entonces, con los anestésicos generales se puede pasar por todos estos estadios de depresión del sistema nervioso central a medida que aumentamos la dosis. Y por eso los utilizamos para explicar esos diferentes estadios y explicar que a medida que se aumenta la dosis se disminuye el margen de seguridad y el efecto principal adverso de los depresores del sistema nervioso central, que es la aparición de parálisis respiratoria, depresión respiratoria y cardíaca. ¿Y esos efectos depresores no se pueden contrarrestar con fármacos estimulantes? Sí. Pero no es seguro que te vaya a dar resultado. ¿Sí? Porque dependiendo de la condición del paciente, el principal fármaco que se utiliza actualmente para revertir los efectos depresores respiratorios de un anestésico general es un fármaco estimulante vulvar que se llama doxapran o doxapran, como lo queráis nombrar. ¿Sí? Aparece de las dos formas. Es un estimulante del centro respiratorio, pero como es una respuesta cuantal, ¿sí? Que no tiene una escala de medición, no podéis estar seguro de qué grado de depresión del sistema nervioso hay, cuánto te pasaste. Entonces, la respuesta al doxapran como estimulante del centro respiratorio es variable. Si hay mucha depresión, no te va a hacer nada. Tenéis que colocar al paciente bajo respiración asistida.
Es la única posibilidad, hasta que vaya metabolizando el fármaco y se vaya recuperando progresivamente. ¿Sí? Ok. Doxopran entonces. Bien, bueno, ya habíamos mencionado estas definiciones. Por favor, apréndanselas y apréndanse bien la definición de anestesia general. En todos estos estados, cuando lo estamos produciendo por fármacos, deben ser reversibles, si no, no tendrían utilidad terapéutica, ¿no? Si el efecto que se está produciendo fuese irreversible, no tendría sentido. Son respuestas entonces farmacológicas cuantales. Entonces, como son respuestas farmacológicas cuantales, desde el punto de vista farmacológico, se describen periodos y planos de la anestesia general. Periodo 1, cuando se comienza a administrar el anestésico general. Después puede observarse un periodo de excitación o delirio, donde hay arritmias cardíacas, donde hay arritmias respiratorias, variación de la presión arterial, aullidos, por ejemplo. Periodo quirúrgico que se divide en 4 planos. Plano 1 de anestesia ligera, plano 2 de anestesia medio quirúrgica, anestesia profunda, dependiendo de las necesidades del paciente. El anestesista podrá llegar a alguno de estos planos dependiendo de las necesidades del paciente. Y el plano 4, que es de sobredosificación, y el periodo 4, que es el de parálisis vulvar, que ya he venido mencionando. Entonces, periodos de la anestesia general, 4 periodos, ¿no? Importante recordar que hay un periodo de excitación y delirio que debe vencerse rápidamente, porque es peligroso para el paciente. Es importante recordar eso. Y que por supuesto no debemos llegar al periodo 4, al plano 4. Periodos y planos de la anestesia general. Entonces, como es una respuesta cuantal, no hay una escala de medición, debemos manejar una serie de signos clínicos para más o menos ubicarnos en qué periodo o en qué plano está el paciente. En el periodo de excitación y delirio, fíjense, les mencioné que podía haber vocalizaciones, aullidos, ¿sí? Movimientos incoordinados, la frecuencia respiratoria se hace irregular, la función cardiovascular también es irregular, y hay resistencia a la cirugía, por supuesto. Si intento hacer una incisión con un bisturí, puede haber retracción del miembro, puede haber inclusive, bueno, otro aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero lo que más se evidencia es la respuesta al dolor, ¿no? Llegamos al periodo 3 y entonces hay un plano 1 donde el animal ya puede considerarse que está anestesiado. La frecuencia respiratoria es normal, esto es un ejemplo de perro, la frecuencia cardíaca puede encontrarse por encima de 90 por minuto. Podría responder con movimiento si el estímulo es suficiente, ¿no? El estímulo que se esté haciendo el paciente. A medida que se avanza en los planos, entonces ya comenzamos a ver que en el plano 3 la frecuencia respiratoria comienza a disminuir, ¿sí? Menor de 12 por minuto. Igual pasa con la frecuencia cardíaca y la fuerza del pulso. Por supuesto, ya aquí no habrá respuesta a la cirugía. Estamos en el plano 3 de anestesia profunda. Insisto, a estos planos debe llegar el anestesista, el médico veterinario, dependiendo de las necesidades del paciente. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí. ¿Sí? No debemos llegar al plano 4, ¿sí? Porque se produce apnea, colapso cardiovascular. Entonces son signos, síntomas que vamos valorando en el paciente para más o menos ubicar en qué plano estoy de anestesia, ¿sí? Por eso es una respuesta cuantal.
ligeramente anestesiado, moderadamente anestesiado, profundamente anestesiado, dependiendo de la dosis. ¿Sí? La posición del globo ocular comienza central. En el periodo de excitación o delirio puede observarse nistagmus. ¿Saben qué es nistagmus? ¿No? El ojo hace así. Lo negro del ojo hace continuamente. Hacia un lado y hacia el otro. Eso es nistagmus. ¿Sí? Nistagmus. ¿Sí? Dicen que hay un nistagmus normal cuando uno va en un carro y va viendo pasar las cosas, entonces el ojo va haciendo así, viendo pasar las cosas. Pero el asunto es que lo negro del ojo, el iris, la pupila, va de un lado a otro. Muy rápido. Pudiera ser que hacen, no sé, no me he fijado. Hacen así. Todo el tiempo. No me he fijado. Bien. Pero a medida que avanzamos en los planos, entonces el ojo se va rotando hacia la parte media, ¿sí? Ventralmente. Y una vez que se comienza a devolver, por eso hay que estar pendiente de los signos clínicos, se comienza a devolver hacia el centro, entonces eso indica que estoy llegando a planos más profundos de la anestesia. ¿Sí? Entonces son síntomas, signos que debemos valorar para más o menos ubicar el plano o periodo de la anestesia en el cual se encuentra el paciente. Bueno, respuesta pupilar a la luz, otro signo que podemos valorar. Tono muscular y respuesta refleja. En el periodo 3, plano 4, fíjense que ya no hay actividad refleja y los músculos se tornan flácidos, se pierde totalmente el tono muscular. Lo anterior desde el punto de vista farmacológico, pero desde el punto de vista clínico, las divisiones del acto anestésico, y esto lo va a seguramente explicar muy bien el profesor Gustavo Prato en cirugía. El acto anestésico general, desde el punto de vista de la clínica en cirugía, se clasifica en premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. Premedicación, etapa de ese acto anestésico general donde se administran fármacos para disminuir la ansiedad del paciente, reducir la dosis del anestésico general, incrementar la relajación muscular, disminuir la motilidad gastrointestinal, la secreción salival y prevenir la bradicardia. Todo ese cuadrito, esta parte, es muy importante recordar. Ya vamos a ver, es un tema un poco complicado, ya vamos a ver de qué se trata cada una de esas cosas, ¿no? La inducción pasa de un estado consciente a un estado inconsciente y se pueden incluir allí los periodos 1 y 2 mediante la administración de fármacos. Mantenimiento para mantener de forma segura el estado de anestesia general, y la recuperación, el tiempo que transcurre desde que terminó el acto quirúrgico, se dejó de administrar anestésico general hasta que el animal recobra su sensibilidad, la conciencia, la actividad refleja y la coordinación motora. Entonces son dos puntos de vista, de ver que tiene la utilización de fármacos anestésicos generales. Uno exclusivamente desde el punto de vista farmacológico en plano y periodo, y el otro desde el punto de vista del acto quirúrgico, premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Seguro por allá? ¿Sí? Entonces, monitorización de la anestesia general, rotación ventral del ojo, reflejo palpebral dentro de lo que podemos valorar, presencia o ausencia del reflejo podal, retracción de la lengua, ¿no? Varios reflejos que podemos valorar para ubicar más o menos al paciente en qué profundidad de anestesia está. Palpación del pulso,
palpación del pulso, tiempo de, aquí me equivoqué, tiempo de llenado capilar, ¿sí? Tiempo de llenado capilar, ¿saben qué, verdad? Tiempo de llenado capilar. Reflejo palpebral y diámetro pupilar. Entonces son diferentes signos que podemos ir valorando. Vamos a entrar entonces un poquito a hablar de los anestésicos generales fijos. Ya sabemos que son anestésicos generales fijos, ¿cierto? ¿Qué son anestésicos generales fijos? ¿Ah? Los anestésicos inyectables. Definímelo completamente. Con todo lo que dijimos. Hay que decirlo así, todo completo, ¿sí? Anestésicos generales fijos. No lo voy a repetir, pero ya saben cómo hay que decirlo. Barbitúricos, entonces tenemos tiopental, pentobarbital, tiopental, metaexcital. Mecanismo de acción, potencia en el GABA. ¿Sabemos qué es el GABA? Un neurotransmisor. ¿De qué tipo? GABA, ¿qué es el GABA? No sabemos. De tipo inhibitorio. ¿Qué quiere decir GABA? ¿Qué quiere decir GABA? Ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Es el principal neurotransmisor de tipo inhibitorio del sistema nervioso central en los mamíferos. ¿Sí? Al menos. La mayoría de las especies, pero hablemos de los mamíferos. Entonces, el ácido gamma aminobutírico es potenciada su acción por efecto de los barbitúricos. Muchos de los tranquilizantes, muchos anestésicos generales actúan bajo ese mecanismo de acción, potencian el efecto del ácido gamma aminobutírico, el efecto del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Otros mecanismos de acción pueden mencionarse como el bloqueo de los canales de sodio, pero no es el principal, nos quedamos solamente con la potenciación del ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Se utilizaron en un principio los barbitúricos como tranquilizantes. Se utilizaron en un principio como tranquilizantes, pero ya vimos que se puede pasar por todos los estadios de presión del sistema nervioso central y como característica farmacológica de ser utilizados como tranquilizantes en el humano, tenían el producir pérdida de la memoria reciente. Entonces se relacionó el uso de barbitúricos al hecho de que la persona se sentía ansiosa y seguía, se mandaba otra capsulita de pentobarbital, por ejemplo, ¿sí? No se acordaba que ya se había bebido una, entonces caía en sobredosificación. Es lo que se menciona como causa de muerte para personajes famosos, por ejemplo, como Marilyn Monroe. ¿Sí? ¿Saben quién es, verdad? Sí. Por eso es la causa de muerte que se atribuyó. Sobredosificación de ella misma, aparentemente, por consumo de barbitúricos. En ese momento no había ni alpral, no había diazepam, no había otro tranquilizante, solamente existían estos. Desde el punto de vista farmacocinético, son muy liposolubles. El tiopental más que el pentobarbital. Por eso el periodo de inducción de la anestesia es menor con el tiopental en comparación con el pentobarbital, aunque clínicamente pudiese ser casi imperceptible esa disminución, ¿no? ese valor de liposolubilidad. Se distribuyen ambos muy rápida, la distribución es muy rápida en ambos casos cuando se administra por vía endovenosa. El metabolismo hepático es lento, por lo tanto su acción es prolongada, más con el pentobarbital que con el tiopental. Entonces son características farmacológicas que llevaron a que el tiopental sustituyera como anestésico general fijo al pentobarbital, porque con la inducción es más rápida y se metaboliza más rápido. Con la inducción es más lenta y se metaboliza más lento. Entonces el efecto anestésico tardaba un poco más en aparecer, pero se prolongaba mucho. ¿Sí? ¿Por qué puede ser inconveniente que el estado anestésico se prolongue por un tiempo muy largo? Tiene alguna razón. ¿Qué pasa si disminuye todo el metabolismo, disminuye la frecuencia respiratoria, aunque esté dentro de parámetros más o menos normales? ¿Qué puede pasar si se prolonga mucho el estado de anestesia general? Afectaciones permanentes en el sistema nervioso central. Es reversible. Pero ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay en un paciente donde la cirugía es muy larga, por ejemplo?
hay que colocar luces, focos, hay que a veces colocar... Exactamente, que no sé quién lo dijo, hipotermia, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay hipotermia? Puede llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque no están los valores. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por la temperatura. Básicamente, ¿por qué? Falla los sonidos. ¿Ah? Se desnaturalizan las proteínas. ¿Se desnaturalizan las proteínas? No, si hay hipotermia más bien no se va a desnaturalizar, se desnaturaliza si hay pero no llega a eso de hipertermia, debe ser un calor muy excesivo. Porque las enzimas, los procesos enzimáticos del hígado, del sistema nervioso central, de pulmón, etcétera, todo eso trabaja a una temperatura normal, 37, 38 grados centígrados. Si eso disminuye, todos esos procesos enzimáticos se van a ver alterados. Entonces, es una consecuencia de el uso de anestésicos generales. ¿Sí? El metoxital, el metabolismo es más rápido, ¿sí? Es un poco más seguro en animales flacos. Pueden ir pensando por qué coloco esto aquí de animales flacos. Con todos hay una redistribución desde el sistema nervioso central a la grasa. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Por eso no se recomienda el uso en dosis repetida o en infusión continua. Es decir, si es 30 miligramos por kilo la dosis, yo calculo la dosis y se la administro toda, no se usan así los anestésicos generales. Y después ya se está despertando y voy a meter otra dosis de 30 miligramos por kilo, no se hace eso así. Porque puede haber una sobredosificación precisamente porque hay una redistribución del fármaco. ¿Sí? Las ciclohexaminas, ketamina y generalmente tiletamina asociada a solazepam. El solazepam es un barbitúrico como el diazepam, como el alprano, ¿sí? Que se utiliza para potenciar el efecto de la tiletamina. Producen característicamente una anestesia disociativa y el mecanismo de acción es el bloqueo del receptor N-metil de aspartato donde llega el glutamato, principal neurotransmisor de tipo excitatorio en las especies mamíferas. ¿Sí? Y el propofol, pues, el mecanismo de acción es la potenciación del GABA. Generalmente se presenta como una emulsión de aceite en agua, por eso dura poco después que se abre el frasco. Y como todos los anestésicos generales fijos, se recomienda por administración endovenosa. El metabolismo hepático es generalmente rápido en comparación, por ejemplo, con el pentobarbital o el tiopental. La recuperación es mucho más rápida. Y sí se puede usar a forma de dosis múltiple o infusión continua porque no ocurre este proceso de redistribución y no hay peligro o disminuye el peligro de que se pueda producir sobredosificación. ¿Entendido este gráfico, este cuadro? Principales representantes de cada grupo, aprenderse el mecanismo de acción y algunas características cinéticas. ¿Qué significa anestesia disociativa o cataléptica? Anestesia disociativa o cataléptica, producida por la ciclohexamina. Permanecen algunos reflejos, permanece el tono muscular. El animal puede permanecer con los ojos abiertos, ¿sí? Se afecta menos la función cardíaca. Pero básicamente, por la permanencia del tono muscular, el paciente, si usted lo coloca así se queda. ¿Sí? Porque hay la permanencia del tono muscular. Me iba a preguntar algo. Sí, eso vamos. Ahí es donde viene lo más difícil. ¿Sí? Ahí es donde viene lo más difícil. Ajá. Sigo entonces por acá. Entonces, aquí está ¿a qué se refiere eso de la redistribución del tiopental en el organismo, de los barbitúricos? Fundamentalmente de los barbitúricos. ¿Y por qué no se pueden utilizar
a modo de dosis repetida o por infusión continua. Administramos una dosis y comienza a disminuir la concentración en sangre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la concentración en sangre? ¿Cómo se llama la concentración en sangre? Disminución de la concentración plasmática. Disminución de la concentración plasmática. Es muy liposoluble. Entonces va al órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector? El sistema nervioso central. Se produce el estado de anestesia general. Ahí comienza a redistribuirse. Comienza a disminuir su concentración en el órgano efector. Por mayor irrigación comienza a aumentar el nivel del fármaco en el músculo, pero sigue la redistribución, porque como es muy liposoluble, se va acumulando poco a poco en grasa, poco a poco en grasa, poco a poco en grasa, y llega a un máximo saturando ese compartimiento, que es como se llama en farmacología, en cinética, ¿sí? Vengo yo con otra dosis, baja igual, ya esto está lleno, baja igual, se comienza a redistribuir, ya esto está lleno, se devuelve para acá. Y aquí viene la sobredosificación, muerte del paciente. ¿Sí? Esa es la explicación farmacocinética de por qué ocurre esa sobredosificación y por qué, por ser muy liposoluble, por ser de metabolismo lento, no se debe administrar en dosis repetidas, sino a manera dosis-respuesta. A manera dosis-respuesta. ¿Y cuáles son las respuestas que vamos a ir valorando? ¿Cuáles son las respuestas que vamos a ir valorando? Las que acabamos de ver. Planos y periodos de la anestesia general. ¿Sí? Por eso comencé por allá. ¿Me voy explicando o está confusa la cosa? Sí, el diafragmal es comparado con el pentobarbital. ¿Sí? Pero igual, ningún barbitúrico se debe usar de esa forma. Ningún anestésico general fijo en general para prevenir, pero particularmente los barbitúricos. Ajá, ¿todo claro hasta ahora? Cuando son, al ser menos liposolubles, cualquier fármaco que sea menos, o sea, anestesia que sea menos liposoluble, tiene el efecto que tiene el pentobarbital de que sea menos liposoluble. Si es menos liposoluble, quiere decir que va a penetrar menos rápido. El inicio de la anestesia va a ser menos rápido. ¿Sí? Si es menos liposoluble. Ahora, dependiendo del metabolismo hepático, entonces se eliminará más o menos rápido. ¿Sí? Dependerá de eso la velocidad de eliminación. Bien, claro, hasta ahora. ¿Sí? Sí. Bien, entonces tenemos que aprendernos, tenemos que estar pendientes de algunos efectos de estos grupos de fármacos. Entonces vamos a mencionar algunos, no sé qué hora es. 10 y 19. Ajá, vamos a mencionar algunos. Barbitúrico, depresión o arresto cardíaco. ¿Sí? También puede haber arresto, no sé si lo tengo por ahí, arresto respiratorio. Arresto cardíaco es una contracción brusca del corazón, arrítmica. ¿Sí? Claro. Lo hago mejor la simulación con un arresto respiratorio. Un arresto respiratorio es algo así. Eso es un arresto respiratorio. ¿Sí? Hay una falla respiratoria, no hay ritmo de inspiración-expiración. ¿Sí? Con el tiopental son frecuentes las arritmias. ¿Sí? Aumenta la sensibilidad a la adrenalina. ¿Qué me querrá decir eso que aumenta la sensibilidad a la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué? Una hormona ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina? Sí, pero en el corazón, ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, está bien. ¿Sobre qué receptores? ¿Cuál es adrenérgico? ¿Cuál es adrenérgico? Eso es pregunta de examen. ¿Ah? ¿Cuál es adrenérgico? ¿Por qué? Ajá, ¿cuál es adrenérgico? En el corazón están los receptores. ¿Qué receptores adrenérgicos?
¿Qué tipo de receptor adrenérgico tiene el corazón? Los beta. ¿Los beta cuáles? Los beta 1. ¿Y en los vasos sanguíneos cuáles están? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Y en los vasos sanguíneos por aquí? ¿En los vasos sanguíneos? ¿Cuáles están? Adrenérgicos, a la adrenalina. ¿Beta 2? No, esos están en vasos de musculatura estriada, pero vasos centrales sobre todo. Ajá. Allá. Por aquí. ¿Qué receptores adrenérgicos están en los vasos sanguíneos periféricos? Los alfa 1 son los que producen vasoconstricción. Entonces la respuesta a la adrenalina de huida, de preparada para una emergencia, que es el efecto principal, uno de los efectos principales de la adrenalina, es actuar sobre el corazón para que bombee más rápido, ¿sí? Produce vasoconstricción periférica, pero produce vasodilatación, y ahí entran los alfa 2, ¿sí? En vasos sanguíneos de musculatura estriada, para que pueda responder, porque si va a producir vasoconstricción en la musculatura estriada no va a haber oxigenación por el músculo. Entonces es una respuesta muy bonita, digamos, ¿no? Razonable. Igual que los alfa 2, entonces produce broncodilatación. Por eso es la preparación de respuesta a la huida, a la defensa que tiene la adrenalina. También los barbitúricos disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio y de los senos carotídeos al CO2. ¿Qué implicaciones tendría eso? Disminuye la sensibilidad al CO2. Me puedo intoxicar con el propio CO2 que no estoy expulsando. Perfectamente. ¿Y por qué? Pero ¿cómo influye eso fisiológicamente? ¿Qué es esto de que disminuye la sensibilidad al CO2? O sea, al ser tóxico, puedo colapsar todo mi sistema. No hay retroalimentación. ¿Cómo? No hay retroalimentación para aumentar la frecuencia cardíaca. Exactamente, la frecuencia respiratoria. Perdón, ¿Sí? Porque el CO2 es el principal estímulo para que los senos carotídeos, para que el centro vasomotor y respiratorio aumente su frecuencia para eliminar precisamente el CO2. ¿Sí? Entonces, si disminuye la sensibilidad al CO2 y hay una depresión respiratoria por el barbitúrico, por el anestésico general, entonces más bien voy a estar contribuyendo ¿a qué? A esa depresión respiratoria, a esa intoxicación por CO2 de la que me habló usted, ¿no? El tiofental está contraindicado en hembras preñadas. Pregunto porque yo tengo un apunte. Yo estoy como oyente porque por cirugía. Yo tengo un examen de cirugía y me interesaba la. Pensé que ya me extrañaba que yo creía que estaba repitiendo. No me cuadraba la cosa. Y uno de los apuntes que tengo dice que el tiofental atraviesa la barrera placental y causa, deprime la respiración del feto. Quiere decir, lo deduzco yo, que está contraindicado en hembras preñadas. Sí, no se debería administrar. Por eso, por ejemplo, en bovino, que es más fácil que en perro, la cesárea se hace mediante anestesia local, no se utiliza anestesia general. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Y en otros mamíferos como la mujer, la anestesia raquídea. Se evita la anestesia general, se pone en riesgo el feto. Porque todos son muy liposolubles, en general todos son muy liposolubles y pueden provocar la depresión del centro respiratorio del feto. ¿Sí? Bueno, entonces está claro esto aquí, ¿verdad? Está claro esto aquí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más le llama la atención ahí? A ver que me puedan preguntar. Fíjense que con la ciclohexamina ya hablamos del estado cataléptico. Hay persistencia de reflejos como el palpebral, el faríngeo, ¿sí? A sonidos. Antes de administrar y se hace en la inducción de la anestesia, se debe siempre hacer intubación endotraqueal. Es una medida de protección del paciente. ¿Sí?
debe administrarse en un periodo aproximadamente de 2, 3, 4 minutos el propofol. No debe hacerse inmediatamente porque produce una apnea prolongada. ¿Sí? Produce una apnea prolongada. Y siempre debe administrarse dosis respuesta. Siempre debe administrarse dosis respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que vamos a valorar? Insisto, los signos clínicos que estamos viendo. ¿Sí? Exactamente. Ahora voy a presentar algo de eso. Ajá. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? En el caso de la ciclohexamina, los ojos pueden permanecer abiertos, resecarse, ya les había mencionado el nixtagmo. Y en cirugías prolongadas, entonces hay que estar humedeciendo los ojos para evitar daños corneales sobre todo, ¿no? Pero no se puede cerrar normalmente los ojos, los mantiene abiertos. ¿Pasa que eso lo va a entrar? ¿Cómo me dijiste? O sea, si uno normalmente le cierra los ojos, se le abren otra vez. Si se lo cerráis, puede permanecer el tono muscular, sí, puede abrirse lentamente. No es que enseguida a lo mejor lo va a abrir, pero sí vuelve a abrirse lentamente. Pero me parece que hay operaciones que se ve que le ponen una cinta para que está bien. Es posible que se adopten esas medidas. Una vez vi que le ponían una cinta para que no se le ruido. Es posible que se adopten en algunos casos, pero siempre hay que estar irrigando un poquito de ello. Ya mencioné aquí, mencioné también acá, la respiración apneuística, ¿no? Inspiración, pausa prolongada y corta expiración. Es un patrón característico respiratorio que se produce con la ciclohexamina. Inspiración, pausa prolongada y expiración corta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo mencionar acá? Hablé de la apnea del propofol. ¿En el propofol no pasa algo parecido o es que no respira ya y empieza a respirar otra vez? ¿O no ¿Cómo pasa se? algo? Que si no pasa algo parecido en el propofol con la respiración apneuística. No, se produce si se administra rápidamente, entonces se produce esta apnea prolongada. De resto no deberían aparecer alteraciones en el patrón respiratorio. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces hasta el momento? En analgesia, ¿qué sería la sensibilidad al dolor? Regular. Generalmente todos los anestésicos, pero más los fijos que los inhalados, producen una pobre analgesia, un pobre efecto analgésico. Por lo tanto, siempre deben estar potenciados. Y por eso es que vamos a ver más adelante lo de las premedicaciones. ¿Sí? Entonces, siempre producen una pobre analgesia, en general. Bien, entonces, lo que me estaban preguntando, los barbitúricos pueden deprimir el centro respiratorio del feto a una dosis subterapéutica. ¿Sí? A una dosis subterapéutica. Si hablamos de los barbitúricos, estarían contraindicados en pacientes con choques. Sí, estarían contraindicados en pacientes con choques. ¿A qué se refiere eso del choque? Problemas cardiovasculares, ¿no? Un problema cardiovascular. Un problema cardiovascular, sí. Pérdida de la conciencia por alteración vascular en el cerebro. ¿Sí? Pérdida de la conciencia por eso. O alteración de la conciencia al menos. Entonces sí, el barbitúrico va a disminuir la irrigación, entonces puede aumentar los problemas de oxigenación. Mencioné por ahí lo de los individuos flacos. Lo de los individuos flacos. ¿A qué se referirá eso? Si son muy liposolubles, la unión a proteínas plasmáticas, animales que están desnutridos, se administra un barbitúrico, ¿qué podrá pasar con eso? Creo que porque el medicamento se hay poca reserva de grasa,
tejido adiposo subcutáneo, por ejemplo, y entonces ¿a dónde va a ir la dosis que está administrando? Al cerebro, ¿sí? Al cerebro. Entonces, en individuos flacos, si yo voy a utilizar la dosis así como así, la voy a administrar toda, entonces puedo producir una sobredosificación, ¿sí? Si recuerdo el cuadro que vimos de la distribución y redistribución de los barbitúricos, ¿sí? Sangre, cerebro, músculo, grasa. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? Pacientes con alteraciones del equilibrio ácido-base. Si los barbitúricos son ligeramente ácidos, si los barbitúricos son ligeramente ácidos y el paciente está acidótico, ¿qué pasará? ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Cómo influye el pH en la fracción libre, la fracción ionizada, la fracción no ionizada? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ah, por aquí, ¿qué es la fracción ionizada? Es la liposoluble. ¿Y cuándo aumenta? Si el fármaco es de naturaleza ácida, ¿cuándo aumenta? La fracción ionizada es la no ionizada es la liposoluble. Ajá. Y entonces, ¿cómo influye eso? Si el barbitúrico es ligeramente ácido y el paciente está acidótico, ¿cuál fracción aumentará? ¿Cuál fracción aumenta? Si el paciente está acidótico, y el barbitúrico es ligeramente ácido, ¿cuál aumenta? Si el fármaco es ácido y está en un medio básico, se ioniza, aumenta la fracción no ionizada, la no liposoluble. ¿Sí? Aumenta la fracción, ionizada, la no liposoluble. Si el fármaco es básico y el medio es ácido, igual aumenta la fracción ionizada, no liposoluble. Entonces, en este caso, aumenta la fracción liposoluble. Por lo tanto, podemos favorecer los efectos adversos del fármaco. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? Ajá. Aumenta la fracción aumenta la potencia, la no ionizada. La no ionizada. Predomina la fracción liposoluble, la que no se ioniza, porque la ionizada es la fracción más liposoluble. ¿Sí? Entonces, si esto sucede, el paciente está acidótico, y yo voy a utilizar un barbitúrico, entonces puedo favorecer la acción adversa de ese fármaco. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Si fuera alcalosis, no. Si fuera alcalosis sería absorber menos, a distribuir más lento, ¿sí? Porque se está ionizando precisamente. Y entonces va a predominar la fracción hidrosoluble. ¿Sí? Bueno. Ajá, ¿qué no me atrás? Sí. Es cuestión de razonamiento, es cuestión a veces se enreda uno también. Y estos analgésicos, todos sus reservorios son en el tejido adiposo. O sea, porque estamos hablando. No son analgésicos. Son depresores. Son anestésicos generales. No son analgésicos. Todos estos anestésicos, todos sus reservorios siempre en el tejido adiposo. El final sí. El final sí. Porque estamos hablando mucho de los barbitúricos y de otros, entonces no han nombrado el reservorio del ciclo de examina, el anterior, ciclo examina. Todos son muy liposolubles. Todos son muy liposolubles. O sea, tiene su reservorio. Unos más que otros, comparándolo entre ellos, pero en general, todos son muy liposolubles. Sí, cuando yo hablo más liposoluble, menos liposoluble, es al compararlos entre ellos. Estos son menos liposolubles que este. Este es más liposoluble que este. Pero es comparándolo entre ellos. Pero todos en general son muy liposolubles. Su reservorio siempre es en el tejido adiposo. Al final sí. En caso de medicamentos que sean alcalinos y haya alcalosis, es lo mismo, que si fuera ácido y sería ácido. Aumenta la fracción liposoluble. Cuando se enfrenta a un medio ácido con una base. Exactamente.
ahí se ioniza. Se rompe la molécula, se ponen en exposición otros radicales que hacen que penetren menos rápido las membranas plasmáticas. Profe, pero Ajá. no existen anestésicos hidrosolubles, ¿cierto? No existen anestésicos hidrosolubles. No, todos los fármacos tienen una importante liposolubilidad para que puedan ser absorbidos. Sí, más esto, por la ¿Sí? barrera- Más esto, pero todos en general tienen una importante liposolubilidad. Cuando hablamos de que uno es más liposoluble que otro es comparándolos entre ellos. Por ejemplo, la acitromicina es muy liposoluble, ¿sí? Pero la gentamicina, otro antibiótico, es muy hidrosoluble en comparación con la acitromicina. ¿Sí? Ajá, sigo por aquí. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Cicloexamina, anestesia disociativa, lo que habíamos mencionado de la posición del paciente, de los ojos semiabiertos, ¿sí? Por persistencia del tono muscular, ¿sí? Persistencia del tono muscular, anestesia disociativa. Barbitúricos, eutanasia con barbitúricos, sabemos ya lo que es eutanasia, y voy a hacer una preguntita de cinética. ¿Por qué el pentobarbital, que ya sabemos es un barbitúrico, un depresor del sistema nervioso central fijo, ¿sí? Que potencia el GABA, que tiene una alta liposolubilidad? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza para eutanasia a la concentración de 39% y como anestésico general a 5%? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y por eso es que tenemos que saber interpretar lo que aparece. ¿Cómo se llama esto? La descripción del fármaco que aparece en la etiqueta o en el papelito que está dentro. ¿Cómo se llama? Prospecto. Ajá, por eso es que tenemos que saber interpretar el prospecto. Entonces, ¿por qué a 39%? ¿Por qué a 5%? ¿De qué depende la absorción? De la liposolubilidad. De la liposolubilidad. ¿Y la difusión pasiva a qué obedece? A un gradiente de concentración. Entonces, como quiero que el animal pase todo, quiero que en ese paciente pase todo rápidamente al sistema nervioso central, se absorba muy rápido, se distribuya muy rápido y alcance el sistema nervioso central para que muera, ¿sí? Entonces por eso es al 39%, tomando en cuenta ese concepto farmacológico de difusión pasiva y que obedece a un gradiente de concentración. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces, un breve espacio ahí para mencionar eso. Bueno, algunas características, ¿sí? Algunas características de tiempo de inicio, utilizado solo, tiopental, metoxital, pentobarbital, ketamina. Inicio 30-60 segundos, algunos iniciarán más rápido que otros, se tarda más en metabolizar, durará más el tiempo de anestesia con unos que con otros. Fíjense que con el pentobarbital, metabolismo hepático muy lento, habíamos dicho, la duración de la anestesia puede ser bastante prolongada, ¿sí? Y la recuperación extenderse mucho tiempo, 24 horas por lo menos, ¿sí? La dosis 20 a 30 miligramos por kilo. El propofol, ya les había mencionado que por el vehículo que es aceitoso, debe descartarse tras 6 horas, o debería descartarse tras 6 horas de abrirse el frasco porque se descompone, ¿sí? Se descompone. ¿Qué otra cosa? ¿Estamos entendiendo ya? ¿Sí? ¿Seguro? Ajá. Algunas características que hay que tomar en cuenta. Yo no preguntaré exactamente esta cifra, pero sí podría preguntar con cuál pudiera ser más rápida la inducción de la anestesia, con la ketamina o con el tiopental. Eso sí lo puedo preguntar. No le voy a preguntar, ¿es de 90 minutos o es de 90 segundos o es de 30 segundos? No, eso no lo voy a preguntar. Sería una cosa inútil, ¿no? Pero sí puedo preguntar cuál es mayor, cuál es menor.
¿se podría hacer la inducción con un anestésico y el mantenimiento con otro? Sí, claro, se hace así. Sí, se puede hacer así. Bien, entonces, ¿cómo se administran los anestésicos generales? Que me había hecho la pregunta varias veces. A manera de dosis respuesta. Se administra primero la mitad de la dosis calculada, generalmente. 30 miligramos por kilo me dio 15 ml de volumen para esos 30 miligramos. Entonces, le voy a administrar la mitad. 7.5. A partir de ahí, entonces comienzo a observar el efecto. ¿Qué efecto voy a observar? Lo que describí anteriormente. Y a partir de ahí, entonces, poquito a poquito, hasta llegar al plano que yo necesite, que el paciente tolere, ¿sí? De acuerdo a las necesidades clínicas del paciente. Los medicamentos deben ser administrados de acuerdo a las necesidades clínicas del paciente. Ese es uno de los principios fundamentales del uso racional de medicamentos. ¿Sí? Es decir, si sé que un antibacteriano es solo para gram positivo, ¿sí? Y la infección puede ser mixta, gram negativos y gram positivos, sería irracional utilizar penicilina, que es solo para gram positivo. ¿Ves? Debo buscar un antibacteriano de amplio espectro. Si yo lo que voy a hacer es una... ¿Cómo se llama? Uso racional de medicamentos. El corte de oreja estético. Si lo que voy a hacer es un corte estético de oreja, no voy a llegar a un plano 3. Lo dejo en un plano más superficial de anestesia, porque voy a someter al paciente a un peligro innecesario. ¿Cuál es el peligro? Paro respiratorio, paro cardíaco, muere. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ok. Entonces, forma de administrar los anestésicos generales. Entonces, administrar pequeñas cantidades hasta obtener el efecto anestésico, le añadiría yo allí, deseado. ¿Sí? Seguimos. Diferencias entre la anestesia general fija y la anestesia inhalada. La anestesia general fija es más económica. Esta requiere de algún equipamiento que es más costoso, una máquina anestesia. ¿Sí? Pero esta es poco segura en comparación con la inhalada, es mucho menos segura para el paciente. Ahora que dentro de la anestesia fija tenemos formas más seguras de hacer esa anestesia, eso es otra cosa. ¿Sí? Que puedo utilizar un protocolo que es bastante seguro, eso es otra cosa. Pero en general, la anestesia general fija es mucho más insegura que la anestesia inhalada. ¿Sí? En comparación con la anestesia inhalada, poco el conocimiento técnico e instrumental. Hay poca exposición del personal a la sustancia anestésica, como sí puede ocurrir en la anestesia inhalada, la vía de administración. ¿Sí? La recuperación es más rápida con la anestesia general fija. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasa por No tiene metabolismo hepático, claro. Hay algunos que sí, algunos anestésicos inhalados, pero en general, los anestésicos generales inhalados se eliminan por la misma vía de administración, casi sin metabolización. ¿Sí? Casi sin metabolización. Ajá. Sigo. Eliminación vía respiratoria y relajación muscular. Ya les había mencionado que también en general es mejor con la anestesia inhalada que con la anestesia fija. Entonces, sí, a eso vamos. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Sí? Ahí viene la parte más complicada de la cosa. Y ya esa parte sí corresponderá más a cirugía que a farmacología. ¿Sí? Espero que me dé tiempo a llegar allá, el día de hoy. Éter dietílico no se utiliza, tampoco el cloroformo, se puede incluir aquí en este mismo grupo, junto con el éter dietílico. Es muy irritante de las vías respiratorias, muy inflamable. Aquí está el cloroformo, es muy hepatotóxico, ¿sí? Sobre todo en posiciones repetidas. El óxido nitroso tiene muy poca potencia, entonces se necesitaba mucha cantidad en el aire inspirado
se necesitaba mucha cantidad, 90-80% de óxido nitroso, para llegar a un estado de anestesia general. Entonces se utiliza muy poco por su poca potencia. Si necesito mucha cantidad del gas anestésico o del líquido que se transforma en gas anestésico, necesito mucha cantidad en el aire inspirado, quiere decir que eso me va a competir con el oxígeno, ¿sí? Entonces va a haber una pobre oxigenación. Entonces, por eso el óxido nitroso se utiliza como vehículo sobre todo. Y los florados, los anestésicos inhalados florados, como el alotano, el isoflurano y el metoxiflurano, que son los que más se utilizan en la actualidad, junto con la anestesia fija. Entonces, comparación entre anestesia general fija y anestesia general inhalada. Es más costosa, ¿sí? Es más segura, necesita un mayor conocimiento. Cada tamaño de animal, cada especie a lo mejor necesitará un tubo endotraqueal para ser conectado a la máquina anestésica, o una mascarilla para poder administrar el líquido o gas anestésico. Y sobre todo acá el dispositivo, se me olvidó en este momento el nombre, el dispositivo para que el líquido que se vaya a colocar en la máquina, ¿sí? Se evapore a una temperatura constante y por lo tanto sea constante ese gas anestésico en el sistema respiratorio. Vaporizador. ¿Sí? Vaporizador. Ajá, pues un breve esquema vaporizador. Un breve esquema de lo que es una máquina anestésica, ¿sí? Se administra una bombola con óxido nitroso y otra con oxígeno, ¿sí? Hay manómetros de flujo para controlar la entrada del gas al sistema. El vaporizador, donde es específico para cada sustancia, mantiene una temperatura constante para que el líquido anestésico sea evaporado y pase en una determinada cantidad hacia el sistema que finalmente va a llegar al paciente por la intubación o la mascarilla, ¿sí? Hay una parte donde está una especie de carbón o material absorbente para absorber el CO2 y eliminarlo del sistema. Ya sabemos que puede deprimir la función respiratoria, y aquí lo que le da flexibilidad a todo el sistema son la especie de acordeón que se ve, con cada inspiración o expiración se acorta o se dilata, ¿no? Porque cada expiración es de diferente volumen, ¿sí? Entonces, la bolsa reservoria de aire, ¿no? Ese es un esquema de lo que es una máquina respiratoria, anestésica, perdón. Entonces, el vaporizador, en este caso exclusivo para alotano, fíjense que lo dice y exclusivo para alotano, no se puede utilizar para otro líquido volátil anestésico, ¿sí? Porque está diseñado para que mantenga una temperatura constante para esa sustancia exclusivamente. ¿Cómo? No nos interesa, digamos. No nos interesa, esa temperatura no nos interesa, al menos a este nivel, ¿sí? Sigo. Dos conceptos importantes de los anestésicos generales inhalados. Solubilidad de un anestésico inhalado. ¿Quién lo quiere leer? Solubilidad de un anestésico inhalado. ¿Quién lo lee? Alejandro, léelo. Léelo. ¿Quién lo lee? ¿Quién me dijo que lo lea? Es la afinidad de un anestésico, afinidad de un anestésico inhalado por la sangre. Ajá. Mientras más soluble sea, más tiempo permanecerá en sangre. Tardará más en pasar al sistema nervioso central. Por tanto, se prolongará la aparición del efecto anestésico general. Entonces, si yo te digo que como se utilizaba antes, aquí como se hacíamos antes las prácticas de farmacología,
que utilizábamos éter y utilizábamos cloroformo para anestesiar ratas, ¿sí? Y las colocábamos en una campana de vidrio, ¿sí? Donde debajo había un espacio para colocar algodones con éter o con cloroformo. Entonces, el éter es mucho más soluble que el cloroformo. El éter es mucho más soluble que el cloroformo, ¿sí? Ahí viendo la definición, con cuál el tiempo de inducción de la anestesia iría a ser menor, con el éter o con el cloroformo. Sí, el éter es mucho más soluble. Utilizábamos éter y cloroformo, ¿sí? El éter es mucho más soluble que el cloroformo. Ahí está la definición de qué es solubilidad. El éter es mucho más soluble. ¿Con cuál de los dos iría a ser más rápida la inducción? Es decir, se anestesiaba más rápido. ¿Con el éter o con el cloroformo? Con el cloroformo, porque es menos soluble. Tarda menos en sangre, pasa más rápido el sistema nervioso central. ¿Sí? A eso se refiere el concepto de solubilidad del anestésico volátil. ¿Se entendió? ¿Sí? Okay. Y el otro concepto importante es la de la potencia. ¿Sí? ¿Quién no quiere leer? ¿Quién quiere leer? Concentración alveolar mínima. Concentración alveolar mínima. ¿Quién no quiere leer? La medida de la potencia de los anestésicos inhalados en unidades de dosificación se define como la concentración capaz de inhibir la respuesta a un estímulo doloroso supramaximal en el 50% de la población experimental. Entonces, esto de estímulo doloroso supramaximales, se produce un estímulo que lleva a la activación de todas las vías aferentes dolorosas. Ese estímulo supramaximal, como lo dice allí, es que el estímulo es más fuerte que aquel que produce la estimulación de todas las vías aferentes. ¿Sí? Es mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, por eso, supramaximal. Entonces, dependiendo de la concentración alveolar mínima, mientras menos se necesite, quiere decir que es más potente. ¿Sí? Mientras menos se necesite en el aire inspirado, es más potente. ¿Sí? Igual que hicimos allá, algunas características de los gases, los líquidos volátiles, ¿verdad? Anestésicos inhalados. El alotano, fíjense que tiene una solubilidad de 2.4 en comparación con el sevoflurano, que tiene una solubilidad de 0.6. Entonces, por eso, por otras cosas también, pero por eso, el sevoflurano, el isoflurano han desplazado un poco al alotano como uso, como anestésico general más frecuentemente utilizado inhalatorio. ¿Sí? Me dije, me enredé en lo que iba a decir, pero ¿sí se me entendió? ¿Sí? O sea, se utiliza más el sevoflurano que el alotano actualmente. ¿Sí? Además, el alotano tiene un alto metabolismo hepático, 50 y 50, en comparación, por ejemplo, con el metoxiflurano, que es 80 respiratorio, 20% hepático, y con el sevoflurano, 3% hepático, 97% respiratorio. Entonces, al momento de una recuperación de la anestesia, se recuperará mucho más rápido con el sevoflurano, porque la mayoría se va a eliminar por vía respiratoria, que con alotano. ¿Sí? Entonces, son características que se van descubriendo, que tienen los diferentes fármacos y que hacen que en algunos casos se utilicen unos más que otros. ¿Sí? Hay otra cosa importante por aquí. El metoxiflurano es nefrotóxico y el alotano, sobre todo a exposiciones repetidas, que un paciente necesita ser anestesiado, tiene que venir a otro acto quirúrgico después, a otro acto quirúrgico después, entonces el alotano se ha relacionado con hepatotoxicidad. ¿Sí? Hepatotoxicidad. ¿Y otra cosa? Creo que ahí son las cosas más importantes aquí. Ahorita, isoflurano, sevoflurano. Profe, pero a pesar de que, por ejemplo, inicia la anestesia, el alotano, dice
Sí. Pero, sí, pero por eso vamos a ver ahora otro concepto que trata de resolver esos problemas. Porque todos los anestésicos que hemos visto, si vamos a los barbitúricos, si vamos a la ciclohexamina, ¿no? Cualquiera de estos que revisemos, ninguno, él solo, es un anestésico ideal. Todos tienen características buenas y menos buenas. ¿Sí? ¿Y qué es un anestésico ideal? Analgesia y relajación muscular adecuada, la produce. Amplio margen de seguridad dentro de los anestésicos. Alteraciones fisiológicas mínimas, es decir, que no altere la función respiratoria o cardiovascular. Inducción y recuperación rápida. Seguro en pacientes de riesgo. Baja toxicidad. Que sea barato. ¿Existe el anestésico ideal? No. No existe una sola sustancia que pueda decirse este anestésico local, este anestésico general es el ideal, es el mejor. No. Por eso aparece el concepto de anestesia equilibrada. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el concepto de anestesia equilibrada? En caso de anestesia general quirúrgica producida por la combinación de dos o más fármacos. Combinación de dos o más fármacos. Dos o más fármacos. Combinación. O técnicas anestésicas. Otra vez. O técnicas anestésicas. Anestesia general fija es una técnica anestésica. Anestesia general inhalada es otra técnica anestésica. Es decir, yo puedo mezclar esas técnicas para buscar una anestesia equilibrada. E incluso puedo utilizar también anestésicos locales. ¿Para qué? Para llegar a un estado de anestesia equilibrada que busca ¿qué? Continuar. En la cual cada uno de ellos contribuye de forma aditiva o sinérgica con sus propios efectos farmacológicos para lograr en el paciente un estado ideal. Para lograr en el paciente un estado ideal. Acción aditiva o sinérgica, ya sabemos a qué se refiere eso, ¿verdad? Sí. Concepto general de farmacología. ¿Sí? Sinergismo de suma, sinergismo de potenciación. ¿Sí? Ya lo sabemos, ¿verdad? Sinergismo de suma, sinergismo de potenciación. Entonces, como necesitamos esta anestesia equilibrada, aparece un protocolo anestésico. ¿Quién lee eso? ¿Quién lee qué es un protocolo anestésico? Selección de fármacos solo o en combinación. Ajá. Desde la etapa de premedicación hasta la de mantenimiento. Ya vimos desde el punto de vista farmacológico cómo podíamos dividir la administración del anestésico, ¿verdad? En las distintas fases, planos y periodos. Y desde el punto de vista clínico también, ¿verdad? Inducción, premedicación, inducción, mantenimiento y recuperación, ¿cierto? ¿Sí? Ajá. Que permiten un acto quirúrgico con la mayor seguridad para el paciente. Ok, entonces fíjate que dice que durante cualquiera de esas etapas yo puedo administrar fármacos solo o en combinación, desde la etapa de premedicación hasta la de mantenimiento. Puedo yo mezclar sustancias o técnicas. Eso es un protocolo anestésico que se estudia, se ensaya. A veces no resultan tan bien, a veces resultan buenos. Y por eso es que hay que estar constantemente actualizándose, leyendo, buscando esos protocolos que más se utilizan. En general deberían ser más seguros para el paciente, porque no es lo mismo ir a un acto quirúrgico donde se requiere anestesia general con un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca a ir con ese mismo acto quirúrgico a un paciente que no tenga insuficiencia cardíaca. Lo mismo. ¿Sí? Hay factores de riesgo añadidos. ¿Entendido allá? Sí. Profe, hay un caso curioso con la silacina, que es un diabetógeno. Entonces, con pacientes que tengan problemas de glicemia, no es recomendable el tema de la silacina. Bueno, yo particularmente tengo que buscarlo, no lo he leído, ¿no? Pero es posible, Ajá, entonces,
conceptos importantes: anestesia equilibrada, protocolo anestésico. ¿Te quedó clara la duda con ¿sí? Con lo del fármaco, que no te parecía que había unas contradicciones allí? Entonces ya sabéis que está el concepto de anestesia equilibrada, donde puedo mezclar varios fármacos o técnicas anestésicas, y esa mezcla a través de todos esos momentos es lo que se conoce como protocolo anestésico. Voy a buscar eso. Fármacos que se pueden utilizar en la premedicación. Fármacos que algunos, lo más sencillo, que se pueden utilizar en la premedicación. Atropina. ¿Qué es la atropina? ¿Qué es la atropina? ¿Quién se acuerda qué es la atropina? Un anticolinérgico. Ajá. ¿Qué receptores bloquea? ¿Qué receptores bloquea? ¿Qué receptores bloquea? Dice aquí que se puede utilizar para disminuir las secreciones, secreciones gastrointestinales y pulmonares, la motilidad gastrointestinal, para disminuirla, pero también para incrementar o mantener la función cardíaca. ¿Por qué será eso? Sobre todo si voy a utilizar como anestésico general, va a estar ahí metido el tiopental. ¿Ah? No. Los muscarínicos. ¿Y qué hacen los receptores muscarínicos en el corazón? Si están actuando, ¿qué hacen? ¿Qué hace el nervio vago? O sea, aumentar la actividad. ¿Ah? ¿Del corazón? ¿Qué hace el nervio vago? Inclusive en una cirugía abdominal, si tengo que mover muchas vísceras, puede haber una estimulación vagal y eso me puede llevar a una parálisis cardíaca. ¿Por qué? Por aumento de la descarga del nervio vago, que la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos en el corazón, y eso hace que disminuya la función cardíaca. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Yo soy poco de calete, soy más de razonar las preguntas, así que prepárense para ese tipo de preguntas. No sé cómo será la de la profesora Alejandra, pero yo soy poco de calete. ¿Sí? A mí me costó mucho microbiología porque era sobre todo aprenderme los nombres de bacterias y bacterias. Sufrí mucho con microbiología. ¿Ah? Yo sí. Ah. El glicopirrolato también es un bloqueante de los receptores muscarínicos, pero que afecta menos la función cardíaca. Por eso se recomienda cuando se utiliza ketamina como anestésico general, ¿sí? Porque la ketamina no afecta tanto la función cardíaca como el tiopental. La tubocurarina es un relajante neuromuscular, es de acción periférica, no es un relajante muscular de acción central, es un relajante neuromuscular, ¿sí? Y que se utiliza para mejorar la relajación muscular cuando así sea necesario. Y los tranquilizantes, ¿sí?, se utilizan también para incrementar la relajación muscular, para mejorar la analgesia y para disminuir la dosis del anestésico general. ¿Sí? Si yo digo que disminuye la dosis del anestésico general, entonces, ¿qué está pasando con el margen de seguridad de ese anestésico general, sea cual sea que yo esté utilizando? Está aumentando el margen de seguridad. ¿Sí? Por eso, la utilización de tranquilizantes, uno de los fines principales es disminuir la dosis del anestésico general, es decir, dicho de otra forma, aumentar su margen de seguridad. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, disculpe, hablando de los tranquilizantes en la preanestesia, ¿qué desventajas vería usted en el uso de la benzodiazepina como tranquilizante?
¿Qué desventaja? Sí, porque en los apuntes No, se utiliza, el midazolam se utiliza. Sí, El midazolam se utiliza. Hay otras benzodiazepinas que se han echado al olvido, digamos así, a excepción del alpran, pero antes, por ejemplo, se utilizaba mucho el diazepam. Lo que sucede con ese grupo de fármacos, las benzodiazepinas, es que se metabolizan mucho, tienen amplio metabolismo hepático, y los metabolitos que se producen también tienen efectos farmacológicos. En cambio, entonces, el alpran se metaboliza menos a nivel hepático y produce menos metabolitos activos. Entonces, esa es una de las razones, desde el punto de vista farmacológico, por la que el alpran ha desplazado, entre comillas digo yo, ¿no?, por ejemplo, al diazepam. ¿Sí? El profesor Gustavo Prato usa midazolam en su Sí, porque es de acción muy corta. Es de acción muy corta. por supuesto con silacina. Pero entonces yo me voy estudiando, veo la justificación del por qué. A nosotros nos hablan de dos benzodiazepinas, el diazepam y el midazolam. ¿Cuál es la desventaja del diazepam? Que causa dolor, irritación a la hora de suministrar. Bueno, limitantes que tiene el diazepam, ¿sí?, es que, al menos en el perro, no debe ser administrado por vía intramuscular. Tiene esa limitante como sustancia que se puede utilizar en la premedicación, ¿sí?, porque no se absorbe. No se absorbe, ¿sí? Recuerdo que cuando estaba estudiando no sabía eso y quise tranquilizar un perro administrando diazepam intramuscular. Yo no sé cuántas ampollas le puse, pero no pasó nada, ¿sí? Después fue que me di cuenta que leí que no se absorbía, tiene muy poca biodisponibilidad. ¿Y sería que intravenosa o...? ¿No? No, se absorbe, no se absorbe, ¿no? Pero no, si está estéril, no tiene que tener estéril. ¿Cómo? Se absorbe, lo que no hay es biodisponibilidad. No, biodisponibilidad es eso. Biodisponibilidad es el paso desde el sitio de administración hasta el torrente circulatorio, la cantidad. ¿Sí? Eso es biodisponibilidad. ¿No? Pero no se absorbe. O se absorbe muy poco. ¿Sí? No en suficiente cantidad para producir el efecto farmacológico. ¿Será que Entonces, intravenoso? son de las cosas que te puedo mencionar. Intravenoso sí. Intravenoso es cómo se debe administrar. ¿Y qué sucede cuando no se absorbe? ¿Se almacena? No se elimina allí. O se va absorbiendo muy poca cantidad y se va eliminando, pero no se absorbe en la cantidad suficiente como para que se produzca el efecto farmacológico. Porque recordemos que la dosis que se administra, esa dosis al final lo que va es a producir una concentración plasmática terapéutica, subterapéutico tóxico, por lo que andaban buscando terapéutico. ¿Sí? Entonces, si no se producen al final esas concentraciones, no hay efecto farmacológico. Bien, claro, entonces hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Ejemplos del efecto que puede tener la utilización, por ejemplo, de acepromacina o de silacina con respecto a la dosis de propofol cuando se utiliza solo, ¿sí? Si la dosis de propofol para producir el estado de anestesia general es de 6.6 miligramos por kilo administrado por vía endovenosa, cuando lo potenciamos con acepromacina, entonces esa dosis disminuye a 3.3, 4.4 aproximadamente, ¿sí? Y si lo utilizamos con silacina, entonces disminuye 1.1 a 3.3. ¿Qué es mejor, potenciarlo con acepromacina o con silacina? Depende de lo que tengamos, depende de lo que queramos hacer, etc. Si queremos mayor analgesia, necesitamos una cirugía de mayor analgesia, entonces a lo mejor necesitaremos silacina porque también tiene un efecto analgésico importante, no así la acepromacina. Entonces todas son cosas que debemos considerar al momento de elegir el protocolo anestésico, de hacer esa anestesia equilibrada. ¿Sí? ¿Estamos ubicados en el tema? ¿Sí? Sigo. ¿Alguna pregunta allí? No, muy fácil, ¿verdad? Bueno, ejemplos de protocolos anestésicos, ¿sí? No los voy a detallar yo. Quizás alguno haga alguna pregunta, los hemos comentado la mayoría.
quizá el mensaje más importante de esta clase. Después de hablar todo lo que he hablado y de hacer pensar todo lo que he pensado y de leer lo que han leído, esto lo voy a leer yo. A la hora de dosificar, esto no lo dije yo, esto lo dice acá, salió en esta revista muy buena, Técnica de Anestesia General Inyectable, TIVA, revista Consulta de Difusión Veterinaria, ya es un poco vieja del 2001, pero está totalmente vigente, eso no ha cambiado, es un principio de uso racional. A la hora de dosificar, los anestésicos inyectables resulta insustituible, miren, la experiencia del anestesista. Resulta insustituible, ya que las dosis necesarias dependen mucho del régimen de premedicación de los fármacos que voy a utilizar yo antes, para potenciar, para mayor efecto analgésico, para disminuir secreciones, etc. Del estado físico del paciente, hago un examen de laboratorio, cómo están las proteínas plasmáticas, cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el hígado, pero aún así, eso no me va a permitir a mí que yo administre el anestésico general como yo quiero. No, debo seguir siempre lo que hemos mencionado hasta el momento. Y el tipo de cirugía o procedimiento a realizar, por lo que la dosis necesaria no siempre se ajusta a la que aparece en la literatura. ¿Sí? Entonces, por eso no hay nada de librito. Hay que estudiar muchísimo. ¿Sí? Porque no estamos jugando con fármacos como pudiera ser la amoxicilina, como pudiera ser indicar vitamina B12 o un omeprazol. No estamos jugando. ¿Sí? Son fármacos de estrecho margen de seguridad, que un fallito así puede mandar al otro lado al paciente. ¿Sí? Seguimos. Cámaras anestésicas para la inyección. ¿Sí? Aquí están los vaporizadores, los manómetros. Ejemplos de protocolos anestésicos en la premedicación, por ejemplo, acipromicina, atropina, después la inducción propofol y el mantenimiento con propofol. ¿Sí? Premedicación con diazepam, inducción con propofol. Lo que me estaba preguntando, que si se podía utilizar un anestésico fijo para la misma inducción. ¿Sí? Puede ser incluso administrado por otra vía. Y después, mantenimiento con propofol. Protocolos anestésicos, para que los piensen en su casa, los revisen. Les pasaré esto por el grupo de Telegram. La intubación endotraqueal, indispensable. ¿Sí? Saberla hacer, aprenderla a hacer, aprovechen cirugía y si pueden hacer alguna práctica con veterinarios que ya la hagan, pues sepan cómo hacer la intubación endotraqueal. Así como mencionamos al principio, el doxopram, si hay paro respiratorio, el ambú para respiración artificial también es muy importante. Y el masaje cardíaco y la resucitación cardiopulmonar. ¿Sí? Observe si el tórax se mueve, si el corazón late. Si no respira, haga 4 o 5 respiraciones a través de la nariz. Palpe la arteria femoral. Si no hay pulso, vuelva a repetir. Y haga después compresiones del tórax, resucitación cardiopulmonar. ¿Sí? Después ya les presentaré algunos videos que más o menos creo que están bien. No será hoy, será otro día. Nos vemos, muchas gracias.